Almacén del crimen, como siempre. Bienvenida, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, no sé si lo comenté, pero Coméntelo. como estoy editando los audios, ya estoy con Manson, así que ven que voy caminando. Bien. No sé si les comenté que a mí la película de Tarantino, Me tengo que morder la lengua, me encantó. Está muy bien. Bueno, les digo por las dudas, porque en su momento yo, cuando me escuché, dije, otra vez, volver con lo mismo, Tarantino, y no. Hizo un peliculón. Es linda, a mí me gusta. Muy bueno. A mí me Y gusta. el final, Se dio un gusto, de alguna manera. un gusto que nos dimos todos, Sí. porque terminamos con una sonrisa. Tengo mi frase favorita, la línea favorita de la película ¿Cuál? de Tarantino. No llores delante de los mexicanos. Ah, sí. Sí. Parece una gran frase. Y después, Como diciendo, no caigas tan bajo. muy merecido el Oscar a Brad Pitt. Está bien. Para está mí bien. se roba la película, Brad Está Pitt. bien. La pelea con Bruce Lee. ¿Te gustó la escena sin camisa? Decilo. No. A mí, ojo, a mí no es el tipo de hombre que a mí me guste, ¿eh? Ojo, un momentito. Ah, a nosotros nos encanta. Bueno, a mí no es el tipo de hombre que me guste. No me gustan tan carilindos. Sí tengo que decir que está mucho mejor ahora que cuando era joven. Que es lo que pasa muchas veces con los hombres. O sea, nos pasa a varios. No te pasa. No, no es tu caso. Bueno. Vos eras muy lindo cuando eras chiquito. Era de lindo. Un día le voy a poner una foto en Instagram. Deja, Susana. Bueno. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos un caso que si, desde ya les digo, que si el caso de Francine, ¿se acuerdan de Francine Morán? La camardiente. Si ese caso los conmovió, este los va a partir al medio. Ahí va. Es un caso que nuevamente, a pesar de que ayer escuché a un conductor televisivo decir que en España y en Estados Unidos se protege a la gente y se cumplen las leyes, yo puedo asegurar que en España no. Otro caso bisagra en España. Otro caso bisagra en España. Vamos a hablar de Ana Orantes Ruiz. Ustedes ni idea, ¿la escucharon nombrar No, alguna vez? jamás. Bueno, cuando yo cuente lo que pasó van a decir cómo no nos enteramos de esto. Bueno, ella había nacido el 6 de febrero del 37 en Granada, Sevilla. Su papá era albañil, su mamá era empleada y modista, ella era la tercera de 6 hermanos y no fue escolarizada porque tenía que ayudar a mantener a la familia, así que la madre le enseñó a bordar, a coser y ella ayudaba a la madre. A los 19 años conoció, en España se usa mucho el festejo de Corpus Christi. Okay. Es más, hubo una masacre en Corpus Christi. Es un pueblo históricamente muy religioso. Claro, pero la fiesta de Corpus Christi acá pasa sin pena ni gloria, ya Corpus Christi es feriado, por ejemplo. Y conoció a José Parejo Avivar, muchacho 2 años menor que ella, que había nacido en Alcázar Quibir, en Marruecos, cuando Marruecos era un protectorado español. Bien. O sea, todos hacían la milicia, o sea, el servicio militar lo hacían en Marruecos, ¿no? Bueno, iniciaron un romance que ella admitió después, que inició un romance para darle celos a un antiguo novio. Por su parte, o sea, que en el fondo ella no estaba enamorada de él. Pero, miren lo que pasó. Él quería emanciparse de sus padres. Tenía 17, no podía. Si se casaba, lograba la emancipación. Por supuesto que Parejo aceleró el casamiento, amenazándola con difundir injurias sobre ella. Ya empezamos mal. Estuvieron de novios 3 meses, se casaron a finales del 56, con la oposición de los padres de ella, por supuesto. Ella ya era mayor. Y se instalaron en el hogar de los padres de él. Porque, bueno, los padres no la iban a recibir con este tipo. Ya no le quedó otra que ir a vivir con los suegros. Y encima a él lo convocaron a la milicia. Así que ella se tuvo que quedar con los suegros. Ahí residirían más o menos 3 años. En esos, durante ese tiempo, hicieron vida matrimonial, etcétera, etcétera. Llegaron a tener 11 hijos, de los cuales solo
sobrevivieron 8, 3 fallecieron. Ya a los 3 meses de la boda, mientras ella estaba cursando su primer embarazo, fue víctima del primer ataque del que sufriría durante todo su matrimonio. Él le dio una bofetada cuando ella volvió de recoger una sábana de la casa de los padres. Ella le dijo, pero vengo de recoger un sopapo. Ana se lo comenta al suegro y el suegro la defiende y le pega un golpe al hijo. Ah, mira. A las mujeres no se les pega. La suegra, por su parte, la bese o le pegue no es asunto nuestro. O sea, fíjense ustedes la diferencia. Ana se sintió culpable, le pide disculpas a él. ¿Y él cómo le responde? Le escupió en la cara. Ah, bueno. El suegro la defendía y cuando la defendía, después le pegaba peor el marido. Y la suegra también llegó a violentarla, pero no físicamente, sino emocional y psíquicamente, continuamente, tratándola de cualquier cosa, de analfabeta, de inculta, de poca cosa. Bueno, un encanto de mujer. Vivió 4 décadas. 40 años. Maltratada por un marido alcohólico y agresivo. Malos tratos continuos, como agarrarla del cabello y estrellarla contra la pared, patadas en el estómago, puñetazos, puntapiés, gritos, ofensas verbales, o llegaba a sentarla en una silla y le daba con un palo hasta que le diera la razón. ¿De qué? No sabemos, pero ella tenía que decir que tenía razón. Y luego, por supuesto, venía y pedía perdón. Esta pobre ingenua le creía. Cuando le preguntaron a ella, después vamos a entrar en esto, ella dijo, cualquier motivo era razón suficiente para que me pegara. Si la comida estaba muy caliente, si la comida estaba muy fría, si el vaso estaba dado vueltas, si estaba para arriba, si estaba para abajo, si el mantel no le gustaba, siempre era para todo. Pero no solo ella sufría. Sus 8 hijos, 3 mujeres y 5 varones, crecieron entre maltratos, desprecios y humillaciones del padre hacia ellos, y además siendo testigos directos de los maltratos del padre hacia la madre. ¿Qué hacía? Cuando cumplían 17 años los echaba de la casa. Ah, ya te tenés que ir a vivir. Sobre todo los varones, ¿no? Los echaba. Ella no podía hacer nada. Ana, que era la segunda hija, que se llama como la madre, apresuró su boda a los 14 años para huir del padre, porque desde sus 8 años aguantaba avances sexuales del padre. Ella, a ver, lo digo entre comillas, cometió el error de contárselo a la madre. La madre reaccionó, dice, me toca los muslos por debajo de la mesa cuando estamos comiendo. La madre lo enfrenta, él le dijo que mentía y por supuesto la golpeó y le dijo, si me denuncias te mato. La chica, ¿qué hizo? A los 14 años, con el primero que encontró, se casó, se fue, y no solo eso, sino que ayudó a 2 hermanos más, a Charo de 12 y a Jesús de 14, a que se fueran con ella. Todos se casaron jóvenes. Jesús se casó a los 17, Alberto, que vivía, se casó a los 18, y Rafael, que fue el que más aguantó, se casó a los 20. Claro, la manera de escaparse era esa. Claro, pero dejaban a la madre sola. Claro. Bueno. La madre no pudo ir a la boda de 2 de sus hijos porque él no se lo permitió, como madrina. Entonces las hermanas tuvieron que ocupar el lugar de ella. Tampoco le permitió ir a la boda de sus hermanos, porque ella no tenía nada que hacer ahí. Cuando estallaba en cólera, la mujer y los hijos huían del hogar, pero nadie les abría la puerta, del miedo que le tenían a él. Tan mal estaban los chicos que uno de ellos a los 7 años, Francisco, el menor, intentó tirarse por una ventana.
No fue el único. Parejo, que trabajaba en un taller con su padre y luego fue albañil, perdió su trabajo. Y Ana Orantes, tuvo que salir a sostener a la familia económicamente con su oficio de costurera. Un día, mientras ella trabajaba, su esposo intentó abusar sexualmente de Ana, que todavía no se había ido, y en un desesperado intento se tomó un frasco de pastillas la chica. Sobrevivió, pero a partir de ahí fue cuando decidió irse. La aisló socialmente, continuamente, se mudaban seguido a lugares poco habitados. Pero cuando empezaban a habitarse, se volvían a mudar. Así estuvieron en Albaicín, en el Fargue, y terminaron en el municipio de Cuyar Vega. Era celotípico, celos enfermizos, celotípico, o sea, ¿por qué tenés los anteojos así? ¿Quién te dijo que te pongan los anteojos así? ¿Por qué los pusiste de esa forma? Si yo te digo que los tenés que poner así, ¿por qué los pones de otra manera? Que hay una tiringa que te está diciendo. ¿Está claro? Bueno, o sea, es de un plato de fideos hacer una escena de celos. Y se ensañaba los golpes con ella. En agosto del 70, ella llevó de urgencia al médico a su tercer hijo, que tenía 8 años, que estaba muy, muy enfermo. Fue a la farmacia por los remedios. A ver, estamos hablando de los años 70, ¿no? Y estamos hablando de un pueblo donde el médico te da los remedios y vos lo tenés que ir a buscar a la farmacia, no comprás Peridol, sino que esta es la receta del médico, el farmacéutico te preparaba el medicamento y te lo daba. Y cuando estaba en la farmacia, una vecina la alertó de haber visto por la calle a su enfurecido marido buscándola. Cuando regresó, por supuesto que Parejo no creyó la explicación que ella le dio una paliza terrible con el argumento de te acuestas con medio pueblo. En otra ocasión, de camino a casa, después de una feria de Corpus en Granada, Parejo, furioso, Parejo estaba bailando con una señorita. Sí. Y un primo de Parejo la saca a bailar a Ana, que estaba sentada. Bueno, Ana decía no, pero si él está bailando. El asunto que bailaron media pieza y se sentó. ¿Para qué? La embistió a puñetazos en plena calle, la dejó inconsciente. Hasta que un vecino lo paró con amenazas de llamar a la policía. No la dejó estudiar, por supuesto, porque ya quería estudiar en la escuela para adultos, ni tampoco, como dije, asistir a las bodas de sus hermanos. Ana no lo denunciaba. ¿Pero por qué no lo denunciaba? Porque no había leyes que protegieran a las mujeres en esa época. Tampoco podía solicitar el divorcio, porque el divorcio fue legal en 1981. Visitaba a la madre a escondidas, porque lo tenía prohibido. Hija, esos moretones, ¿de dónde vienen? No, me caí, no, me bajó la presión. Típico. Bueno. España, como casi toda Europa, no tenía leyes que protegieran a la mujer de la violencia doméstica. Pasó el tiempo, empezó a atreverse a denunciarlo. 15 veces lo denunció. 15. ¿Qué le contestaban en la Guardia Civil? Esas son peleas normales en la familia. Vaya a su casa con su marido. Cuando llegaba, la reventaba a palos. En el verano de 1996, Ana por fin logra la sentencia de divorcio. ¿Por qué? Cuando ella presentaba la demanda de divorcio, él se presentaba al juez y lo convencía de que se la negara. ¿Lo convencía? Sí, diciéndole que no. ¿Tan permeables eran los jueces? Y se ve que es juez de pueblo. Bueno, lograron divorciarse. Pero el juez... Me río para no llorar. Ante las súplicas de Parejo, o sea, no pensó en las 15 denuncias, pensó en las súplicas de que no tenía dónde ir. La obligó a vivir en la misma casa con él, en Cuyar de Vega. Se dividió el chalet, 2 plantas independientes, lo único que tenían era una entrada común con un patiecito. En la planta alta, vivía ella con 2 de sus hijos, una chica, o el varón, y una nieta. Y él vivía en la parte de abajo. No les puedo decir. Mejor lo paso. Al tiempo,
si al tiempo el abogado reveló que ella sintió compasión por él, porque no tenía dónde ir. O sea, el juez la convenció. Bueno, pobre mujer. Imagínense que la vecindad era tormentosa, por donde la miren. El juez de paz de Cuyar Vega, por ejemplo, le ordenó al hijo que sacara unas jaulas que tenía con animalitos domésticos, que eran pajaritos, porque lo molestaban al padre. Porque le daban justo a la ventana y le molestaba que cantaran los pajaritos. Ahora, ¿qué pasa? Este señor conoció a otra persona y se ausentaba bastante y temporalmente, pero de vez en cuando volvía y continuaba con el acoso, las amenazas, las vejaciones. Ana y su hijo intentaron hasta comprarle el lugar para decir: andate. No pudo. Transcurrió un poco más de un año. Los vecinos hablaban de las peleas, de las discusiones, a pesar de las... Ana y su hijo, a partir de ahí, empezaban a denunciar, y siempre ganaban, pero no se lograba nada. Está bien, señora, usted tiene razón. Iba preso 2 días, a los 2 días afuera. No le resolvían la situación, no, de ninguna manera. El 4 de septiembre del 97, Ana superó sus miedos y se presentó en un programa de televisión que se llama De Tarde en Tarde, con otras 2 mujeres, y habló sobre todos los abusos que había sufrido. Su hija menor, Raquel, estaba sentada en las gradas. Yo después les voy a dejar el link de la entrevista para que la vean. Está la entrevista completa en YouTube, la entrevista completa. Ella fue la que ocupó más tiempo del programa, porque las otras 2, si bien denunciaban todo este tipo de cosas, seguimos sin tener ley de violencia doméstica. Estamos en el 97 ya, Bueno. Ella, digamos, como que ocupó casi todo el programa. Y lo hizo con la esperanza de que otras víctimas de violencia de género hallaran consuelo en saber que no estaban solas, que se podía hacer algo por mujeres como ella, mujeres casadas, muy jóvenes, que no sabían qué hacer. En el programa, que se transmitió en Canal Sur de Andalucía, Ana fue presentada por la conductora Irma Soriano como una madre de 8 hijos y 60 años. Por casi 40 minutos, Orantes recordó y relató con detalles extremadamente gráficos la violencia que sufrió mientras estuvo casada con José Parejo. Eres demasiado inculta como para dejarte hablar, no tenía dónde irme, tenía que aguantar que me diera paliza sobre paliza. Lo que sí le reconozco es que era muy trabajador. Como digo una cosa, digo la otra, dice ella. El problema era que cuando salía del trabajo iba a la taberna, jugaba a las cartas, venía borracho y la reventaba a patadas. También habló del acto los actos denigrantes a los que lo sometía su suegra. Al final del programa, la presentadora le ofreció ánimo y Orantes respondió: lo único que me pesa es no haberlo hecho antes. Dijo que había ido a la policía más de una docena de veces, que no había leyes. Habló del divorcio en el 81 y todas las veces que intentó abandonar a su esposo. Imagínense que este programa fue un suceso en toda la televisión. O sea, fue repetido en todos lados, sobre todo, bueno, en Andalucía, por supuesto. Pero acá no termina la historia. En la mañana del miércoles 17 de diciembre de 1997, o sea, 13 días después de que Ana se presentara en este programa de televisión, Ana fue con sus consuegros, o sea, los suegros de la hija, sí, a hacer unas compras. Y regresó a las 14 horas. Parejo, a su vez, no estaba, había viajado a Santa Fe por una nueva denuncia que le había hecho ella en su contra, y al volver pasó por la taberna. Y se dispuso a limpiar un rotocultor, no sé cómo se llamará acá, pero es lo que remueve la tierra, okay, antes de plantar. Sí. Llenó el depósito con gasolina, pero le sobró 1,5 litros. Este es el caso que trajo hoy Susana García Roversi para este Almacén del Crimen, que me tiene un tanto perplejo, porque hasta ahora hiciste un relato
de humillación, de sometimiento, de maltrato, de castigo físico y psicológico. Terrible. Pero esto es almacén del crimen. Habrá que esperar unos minutos más. Sí. 14:29 minutos. En instantes, más de Susana García Roversi. Y este caso que, como bien anticipó, es un caso bisagra en la historia española. Estamos en pleno almacén del crimen con Susana García Roversi. Algunos mensajes que llegan. Dice, a ver. Qué locura este relato, Bebe. Lo más doloroso es que era así en esa época. Bueno, es un poco lo que vos estás marcando claramente. Dice, grande Bebe con Ghost. Sí, bueno, se nos escapó un tema de Ghost. ¿Qué vamos a hacer? Y proponen Max Martin y Tobias Forke. Nada puede salir mal. ¿Sabés que lo pensé eso, no? ¿Sabés que lo pensé? Claro, yo te preguntaba a vos, pero ¿cómo eran tan permeables los jueces españoles? Y alguien me da el pensamiento del juez español de la época. Dice, ¿de qué se quejan, loco? Si laburaba mucho el flaco, dejémosle que le pegue a la mujer tranquilo para descargar sus tensiones. Exactamente. O sea, es lo que se llama... Yo a esto llamo el patriarcado. Bien. ¿Se entiende? Bien. Al juez de pueblo que le da la razón al marido porque es el marido. O porque juegan a las cartas juntos. Porque el juez de paz de este lugar... Es como yo le dije, juez de paz, jefe de bombero, jefe de la policía, te casa, te da la extrema unción, te emite el certificado de nacimiento, el de función. Bueno, entonces imagínate, por eso iba a pueblos tan pequeños. ¿Se entiende? Claro que sí. Bueno. El relato que vos venís haciendo es un relato que lo contábamos recién, es agobiante, es preocupante, es sórdido. Y son 40 años, chicos. Pero no llega todavía al crimen. Son 40 años. Pero se ve venir. Bueno, como les dije entonces que ella había salido de compra con los consuegros, regresó a las 14 horas. Él estaba arreglando un rotocultor, había cargado gasolina para hacerlo andar y le había sobrado 1,5 litros. La vio entrar. Acuérdense que les dije que tenían una entrada común, con un pequeño patiecito y con una puerta para un lado y una puerta para el otro. Ella subía al primer piso y él se quedaba abajo. La vio entrar con las bolsas, la siguió sigilosamente, subió las escaleras. Ella estaba de espaldas en la cocina, descargando las bolsas, y le arrojó 1,5 litros de gasolina en la espalda y la prendió fuego. Se aseguró que estuviera muerta y huyó del lugar. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, ¿por qué? Si hasta ahora nunca se te dio por matarla, ¿por qué ahora sí? Lo que pasa es que el relato de Ana en la presentación en televisión fue muy comentado por los vecinos y eso desató su ira. Vamos, a ver. La ira se le desataba porque no encontraba el papel higiénico. A ver si se entiende. Okay. Bueno, o porque había poco, o porque había mucho, o porque había poca agua, no sé. Era de mecha corta y prometió vengarse. De todo lo narrado por Ana, lo que más le indignó fue que ella dijera que había mantenido económicamente a la familia cuando él estuvo desempleado. O sea, de todo lo que dijo, que era una basura, de que le pegaba, de que le hacía esto, lo que más le ofendió fue que ella había mantenido a la familia. Acá tienen la cultura machista. Sí, claro, bueno, eso ahí está. Aparentemente era un ataque a su hombría, ¿no? Claro. Según otros vecinos, aseguraron que ella les había comentado que temía por su vida después de su aparición en televisión. A pesar de que vivía con el hijo, con la hija y con todo. Cientos de personas asistieron a su funeral y en las semanas siguientes las mujeres tomaron las calles de Madrid. Ojo, esto ocurrió en Andalucía, en Granada. ¿Y en qué año? En el 97. Bien. Tomaron las calles de Madrid y otras ciudades para protestar por su asesinato. Las mujeres en el Parlamento exigieron, que eran minoría por supuesto, reformas legislativas. En aquel momento estaba gobernando el PP, el Partido Conservador, aunque se llama Partido Popular, es lo más cercano al franquismo que quedó. Y su vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, desestimó el asesinato como un caso aislado, obra de un excéntrico. Esto
que siempre es más cómodo decir reacción, eso. y produjo una reacción, claro. Se empezaron a crear asociaciones de mujeres para recoger evidencias de violencia doméstica, ayudar a las víctimas y a presionar a los políticos para que intervinieran. Por supuesto que lo agarraron, él se entregó. Él se entregó, el Parejo. El juicio empezó el 9 de diciembre. A ver, se entregó porque era un cobarde. Cuando vio que la policía ya le estaba pisando los talones, se entregó. Pero no nos olvidemos que la prendió fuego, se fijó que estuviera muerta y se fue del lugar. La encontró la nieta de 12 años cuando volvía del colegio. Bueno, el juicio comenzó, como les dije, el 9 de diciembre del 98 en la Audiencia Provincial de Granada. Estaba pleno de asociaciones de mujeres y colectivos feministas que se manifestaban para reivindicar justicia y repudiar el maltrato doméstico, que seguía sin ley. Él reconoció su autoría, pero se aseguró que el detonante fue que ella lo insultó ese día en el patio común cuando regresó de hacer las compras. Ana, que lo aguantó 40 años sin protestar, ¿lo va a insultar cuando llega? Una locura. Bueno, nadie le creyó, por supuesto, que intentó socorrerla mientras era abrazada por el fuego que él mismo había iniciado. Por supuesto que todo fue desestimado. En la segunda audiencia, el jurado vio el programa de TV, lo vieron completo como prueba, los hijos testificaron. O sea, fue el testimonio de Ana. ¿No? ¿Se entiende? O sea, Ana ya está muerta. Bueno, vamos a ver el programa a ver qué dijo. Claro. Después los hijos testificaron contra el padre, que veían las feroces golpizas y los asaltos incestuosos con sus hijas. Y el juez de paz, este famoso juez de paz, que era el que mediaba cada vez que había pelea y el que además le dijo que tenían que vivir juntos, declaró que la intervención televisiva de Ana y su denuncia pública fue la razón del asesinato por venganza. Él mismo, o sea, Parejo, le había dicho el día anterior que estaba muy enojado. El último día, Onda Monzón pidió ser ejecutado. Claro, piden ser ejecutado porque no existe la pena de muerte. Ya no existía. Es un chiste. Bueno, pidió ser ejecutado. Las acusaciones pedían 22 años más agravante de ensañamiento. Tendría que ser perpetua, porque es la mujer. Pero bueno. La defensa pedía la absolución o como máximo 3 años por homicidio consumado por un trastorno mental transitorio. O sea, la misma defensa que defendió Francine. ¿Se acuerdan? Sí. Demencia temporal. El 17 de diciembre fue condenado a 17 años de prisión solamente. Y una indemnización de 30 millones de pesetas, serían unos 180.000 euros en esa época, a favor de sus hijos. De llegar a estar en libertad, tenía un destierro de 2 años de todos los lugares donde vivieran sus hijos y sus familias. ¿En qué se basó el atenuante del juez? En su confesión. Está bien, yo confeso y en vez de darme perpetua me dan 17 años. Qué joda, ¿no? Fue notificado por sus abogados porque no asistió a la lectura de la sentencia. A comienzos del 2004, a pesar de haber querido que lo ejecuten y que pidió la libertad condicional. Le fue denegada para prevenir la probable alarma y furia social. Esto entroncaría un poquito con el tema que actualmente estamos viendo, mal llamado de los rugbyers, porque los rugbyers son 2 o 3, todos los demás son amigos, sí, y nada que ver. El tema, hoy lo comenté en Facebook a alguien que me preguntó, si les van a dar la domiciliaria, van a estar más en peligro que en la cárcel. No solo ellos, las familias también, porque Zárate está indignado. Okay. Lo mismo está pasando en Tigre, con la libertad de tablado. Lo mismo. Bueno. Y yo no descarto algo peor, ¿eh? Yo no descarto algo peor. El 15 de noviembre del 2004, murió a los 69 años por un infarto sufrido en la cárcel. Fue cremado y ninguno de sus hijos asistió. Los varones, tres de los 4 varones, se cambiaron el apellido
a Orantes. Claro. El único que lo había visitado era Alberto, que creo que era el mayor. Se cree que Ana fue la mujer número 59 en haber sido asesinada por violencia doméstica ese año en España, pero no había datos oficiales. Luego de que los socialistas retornaran al poder, el famoso PSOE, en 2004, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero introdujo la primera ley sobre violencia de género, que en aquel momento fue considerada como una de las más avanzadas en Europa. Endureció las sentencias contra los agresores y les dificultó que contactaran a las víctimas. También estableció tribunales especiales para atender estos casos y facilitó a las mujeres el reporte del abuso a través de una línea gratuita. Ana Orantes marcó un antes y un después en España. Su asesinato ayudó a modificar no solo la legislación española, sino el discurso público en una sociedad donde los medios y todo el mundo siempre se refirió a ese tipo de homicidios como crímenes pasionales, celos y cosas que solo sucedían en la periferia de España, o sea, cosas de gente inculta. Esta ley, aunque les parezca mentira, ha sido atacada unas 200 veces en tribunales para derogarla, porque dice que a los hombres se les dificulta demasiado defenderse contra las acusaciones infundadas. Ha sido tildada como discriminatoria y criticada por quebrantar los principios de igualdad de la Constitución española. Y otras agrupaciones lo que pretenden es que se extienda a parejas del mismo sexo. Lógico, es cierto. Lógico. La ley tendría que haber sido ley de violencia doméstica, independientemente del sexo. Exactamente. De Bien. hijos contra padres, de padres contra hijos, de abuelo contra hijo. A ver, violencia doméstica. Que sea agravada la condición del varón por su contextura física o por lo que fuera, es otra cosa. Es otra cosa. Varón contra mujer, el varón pierde. En el caso de Francine, espero que se durmiera y le prendió fuego. Lo cual, discúlpenme si es apología del delito, no sé, ya pasó. Esta mujer no se le dio por ahí. Acuérdense que Francine decía: yo lo maté, yo soy culpable, yo no soy ícono de nada. Acuérdense de eso. O sea, miren cómo quedan marcadas estas mujeres de por vida. Se comenzó a recolectar por primera vez información oficial en 2003 sobre violencia de género. Aún continúa. Desde 2003 hasta más o menos 2009, que creo que yo saqué esta información, más de 1.000 mujeres muertas en España. Pero algunos países de la Unión Europea tienen más víctimas, como Rumania y Finlandia, según los datos del Eurostat, o sea, las estadísticas de Europa. Desde que el partido de extrema derecha Vox se convirtió en la tercera fuerza del Parlamento, ha intensificado sus esfuerzos por derogar la ley de violencia de género para volver a valores más conservadores y católicos romanos. Así es, sí. Ana Orantes, tras su muerte, obtuvo un gran reconocimiento. Se le dedicó un mes en el calendario 2020, distribuido en todos los colegios de Andalucía. El año pasado, en ciudades como Sevilla, Granada y Madrid, se rebautizaron calles con su nombre. Y en Cúllar Vega, donde fue asesinada, se erigió un monumento en forma de monolito con su recuerdo, y el de Encarnación Rubio, ambas víctimas de la violencia machista. Cada año, el 25 de noviembre, se celebra allí el Día Institucional Municipal a favor de la eliminación de la violencia contra la mujer. El feminismo es el movimiento más transformador en España en este momento, pero necesitamos recordar a personas como Ana Orantes como puntos de referencia. A medida que las mujeres y la sociedad avanza, no debemos olvidar lo que conseguimos. No volvamos para atrás. ¿Qué son los valores conservadores y católicos romanos? ¿Dónde dice la Iglesia que el hombre le debe pegar a la mujer? Perdónenme. Está claro. Está haciendo bastante ruido la posición de Vox en España, sí, intentando ir a contramano de la historia, básicamente. Sí, pero no creo que pueda. No creo que pueda, porque ya, por ejemplo, cuando se hizo el himno feminista, El violador eres tú,
Eso salió en todos lados, saltó un desubicado a decir, bueno, ahora vayan a lavar los platos, y lo corrieron, que casi lo matan, así que ya la cosa... O sea, yo no estoy muy de acuerdo a veces en el feminismo radical, el feminismo combativo, pero mi hija me contesta algo que a mí me cierra la boca y me dice, mamá, de buenas maneras nada se gana. Y o se sale así, o se sale así. O se hace la gran Francine. Porque ahora tuvimos en 2 días, un día, una chica de 20 y pico de años, asfixiada, quemada en una parrilla, y ahora una nena de 10 años, por un primo, también quemada. ¿Para dónde vamos a llegar? Si alguien, a ver, recién me preguntaron, y yo pregunté, ¿por qué nos queman? Porque seguimos siendo brujas. Porque se quemaban las brujas. ¿Seguimos siendo brujas? ¿Por qué nos quieren destruir de esa manera? Porque mira que hay maneras, ¿eh? Esa es una interpretación. Susana, últimos mensajitos. Mira, gente que desde la zona dice... Verónica dice, es verdad, Susana, el padre de Tablado le compró una casa en una isla, acá no lo queremos libre. Vos marcabas que todo puede ser peor. Sí. La reducción... ¿Sabés cuál es la persona más peligrosa? ¿A la que le tenés que tener miedo? ¿A quién? A la que no tiene nada que perder. Creo que a buen entendedor, pocas palabras. Dice Vero de la Loma, la reducción de pena por confesión también se aplica en Estados Unidos. No. Lo que por confesión puede evitar la pena de muerte. No. En Colombia sí, pero en Estados Unidos la confesión solo sirve para que, si es homicidio en primer grado, no le den la pena de muerte, pero le dan prisión perpetua sin libertad condicional, o sea que es matarlo en vida. Ya vamos a tocar un caso interesante y bastante polémico. Sí, si puedo, para la semana que viene. Es un caso largo, o sea, que lo tengo que resumir bastante, como traté de hacer con el de Ana Orantes. Yo me encontré con el video de Ana Orantes de casualidad, estupideando en YouTube. Y yo la escuchaba a la mujer, y cuando termino de ver el video, dice abajo, Ana Orantes fue asesinada, No esperabas ese final. No, cuando vi eso me puse a llorar de una manera, y ahí me puse a investigar, porque ¿quién conocía a Ana Orantes acá en la República Argentina? Por favor, que levante la mano. Susana, muchas gracias. Bueno. Te esperamos la semana que viene, sí, como siempre. Sí. La gente que si quiere seguirte en tus redes pueden hacerlo. Sí, en Instagram me dice García Roversi, en Twitter casi no estoy. Y si quieren ver los links, o la página de Radio Cantilo, y si no, el Facebook mío, Susana García Roversi. Lo que sí les pido es que, como hay tanto bobo suelto, hablando mal y pronto, sí. Si ustedes me siguen por el programa, mándenme un mensaje. Yo permito mensajes, no tengo ese problema. A lo sumo después lo bloqueo y lo tiro. Diciéndome, yo te escucho por Radio Cantilo, quiero ser contacto tuyo en Facebook. Bueno, perfecto. Bien. Si no, estoy haciendo una limpieza porque, bien, no sé, los negros, los nigerianos, ¿Qué? Y no sé. Y me escriben en inglés. Hay mucha estafa. Y claro, ya lo sé. Gracias, Susana. Buena semana. Igualmente para todos. Pasó Susana García Roversi por este Almacén del Crimen. Últimos minutitos, últimos instantes de este almacén de discos. En instantes nada más, Gonzalo, que se va a hacer cargo de lo artesanal del día de hoy.